tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. El poder militar de los palestinos y el poder de los israelíes están muy cerca de enfrentarse. Soy Roberto de la Madrid y desde esta región clave en la historia, Detrás de la Razón. Es una declaración de guerra. Si Israel se anexiona más territorio palestino, será un acto criminal y tendrá que responderse como tal, advierte el movimiento de resistencia palestino Hamas. إن المقاومة تعتبر هذا القرار إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني، وإن المقاومة في هذه الحرب ستكون الحارس الأمين والوفي. Estamos ya a tan solo unas horas de la hora de la verdad. A partir del 1 de julio, Israel anunció que comenzaría la anexión de más partes de la Cisjordania ocupada, del Valle del Jordán y colonias ilegales israelíes. No solo los palestinos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le advierte a Israel que no lo haga. We are at a watershed moment. Israel's threat to annex parts of the occupied West Bank has alarmed Palestinians, many Israelis, and the broader international community. If implemented, annexation would constitute the most serious violation of international law. I call on the Israeli government to abandon its annexation plans. La Liga Árabe y otros países, ante un panel de la ONU, instan a Israel a abandonar sus planes de expansión. En Europa, más de 1.000 eurodiputados y legisladores nacionales de 25 países exigen a sus líderes evitar a toda costa esta anexión, porque arruinará las esperanzas de paz. Esta medida será fatal para las perspectivas de paz y pone en tela de juicio las más básicas normas que rigen las relaciones internacionales, incluida la Carta de las Naciones Unidas. La adquisición de territorio por la fuerza no tiene cabida en 2020 y debe tener consecuencias proporcionales. La falta de una respuesta adecuada alentaría a otros estados con reivindicaciones territoriales a hacer caso omiso de los principios básicos del derecho internacional. Firman 180 legisladores de 25 países europeos. Lamentan que el presidente Donald Trump, con su llamado Acuerdo del Siglo, haya dado luz verde a los planes expansionistas israelíes. Mientras, en los territorios palestinos protestan y esperan el momento de la verdad.
En lugares como Arija, Jericó, en Cisjordania, se preguntan qué será de sus tierras si Israel se anexa el fértil valle del Jordán. Este agricultor palestino ve sus cultivos como un acto de resistencia contra la ocupación de Israel. Just we come here in the morning and we found them putting papers on the borders of our land, exactly written on it, you are using the land of the State of Israel. Just imagine. Cientos de israelíes también protestan en Tel Aviv contra la anexión patrocinada por Trump, que ve la anexión como una decisión que debe tomar Israel. Movimientos palestinos como Hamas y Al-Fatah llaman a la resistencia, a la protesta y a una revolución masiva contra la anexión. Y le vuelven a advertir a Israel que si se atreve, será una declaración de guerra, que será contestada como tal. Estoy tan agradecido, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Estamos muy agradecidos porque en la noche de anoche recibí cientos de miles de preguntas y comentarios, pero sobre todo preocupaciones porque aquí sucedió una explosión. No se preocupen, el gobierno nos dijo que era un tanque de gas. Muchísimas gracias a todos ustedes, estamos muy bien. Vamos directamente con nuestros invitados. Presidente de la COPLAC, Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, diputado miembro del Consejo Nacional Palestino, Rafael Araya Marri, analista internacional en Argentina. Te extrañábamos, exmiembro del equipo de Naciones Unidas, periodista nato y analista por devoción, el maestro Juan Francisco Coloane, analista internacional en Chile. Comienzo contigo, Rafael. A ver, Rafael, ¿dónde te metiste? Te extrañábamos mucho. Pero bueno, lo más preocupante, Rafael, se acerca la fecha. Ya estamos a unos días. ¿Qué va a pasar? Estos poderes militares, el palestino y el israelí, te pregunto, ¿podrían enfrentarse en una cruenta lucha que incluso involucre a la región? ¿O es imposible? Sobre todo al escuchar la firmeza de los palestinos al decir que la anexión será la declaración de guerra y será contestada como una cuestión criminal. Dame el peor escenario, por favor, y tus consideraciones. Rafael, por favor. Primero que nada, saludar a Juan Francisco y a ti, Roberto. Es una alegría estar nuevamente en el programa. Gracias por la invitación. Para enfrentar este eufemismo de la anexión, cuando es en realidad un vulgar robo que se sigue perpetuando en el territorio palestino, los palestinos han demostrado que su capacidad de resistencia, que lleva ya 72 años, es una constante y una tónica que inspira a ese pueblo a seguir luchando por la libertad, por la justicia y por su derecho a tener un Estado palestino en suelo palestino. Yo creo que tenemos experiencias realmente ejemplificadoras de lo que el pueblo palestino es capaz de hacer, porque recordemos la primera intifada y la segunda intifada, donde los movimientos que ejercieron una firme resistencia civil, desobediencia civil contra la ocupación, con enfrentamientos en las calles, piedras contra tanques, recordemos, Roberto, lo que fue la guerra de las piedras, la guerra de los niños prácticamente, en las calles de todo el territorio ocupado. Es decir, pensar en este momento en que la sofisticación de una de las potencias militares más grandes del mundo puede con sus armas, sus misiles o sus baterías aniquilar a un pueblo, yo creo que es impracticable e impensable. No se puede comparar el poder de fuego que puede tener un movimiento como Hamas en la Franja de Gaza con el aparato militar israelí, pero esto no se trata de guerra entre facciones militares, se trata de defenderse con todos los elementos al alcance de un pueblo, digamos, de una ocupación brutal, y eso está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Roberto. Yo creo que el pueblo palestino comenzará a partir del primer gesto de robo / anexión de Israel a mostrar esa capacidad de resistencia por todos los medios a su alcance, tal como la asiste el legítimo derecho. Gracias. Francisco, lo mismo, tu proyección en base a la inteligencia militar y política, al ver cómo se están moviendo todas las fichas tan rápido, ¿qué podría pasar, por favor? Sí, yo concuerdo completamente con lo que dice el colega Rafael, en el sentido de que la historia, la verdad, la legalidad está con Palestina, eso es evidente. Y la beligerancia, la no legalidad,
la provocación y la violación ha estado siempre con Israel, ya desde hace, yo diría desde hace 74 años. Voy a partir con un elemento que no le va a gustar a la comunidad judía, pero lo digo siempre yo en mis intervenciones respecto a este tema. Israel es un error de la historia, es un error histórico también de Naciones Unidas, porque independientemente de los detalles de cuando se forma el Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, el error fundamental de Naciones Unidas y de la Unión Soviética en particular es haber concedido esa posibilidad de formar el Estado de Israel sin formar el Estado palestino automáticamente. Esta disculpa histórica de algunos historiadores de que los palestinos y los árabes, como dicen ellos, los árabes, rechazaron la oferta. Aquí no se trataba de rechazar una oferta, se trataba de, si hoy día estamos hablando de dos estados, ¿por qué entonces no hubo dos estados? Diciendo eso, el pronóstico es difícil. Yo pienso que aquí va a haber contención, porque Israel en estos momentos está muy debilitado, precisamente por una abundancia de lobby. Israel, el gobierno de Israel, el Estado de Israel, producto de este lobby súper expandido a nivel de muchas naciones importantes y potencias importantes, ni más ni menos Estados Unidos, Rusia, y lobby ahí también, el Reino Unido, Francia, Alemania. Entonces, esa expansión del lobby es una acromegalia, es como el problema del gigantismo, y puede operar en contra de la propia Israel, porque todos esos lobbies operan influenciando la política doméstica de esos países. Entonces, desde ese punto de vista, Israel va a tener que fabricar su propia contención. Ellos puede que el 1 de julio, ¿no es cierto?, vayan por el camino trazado de la expansión, ¿no es cierto? Bien. Sin embargo, tienen prácticamente a su lobby, ¿no es cierto?, externo, en los países importantes del mundo, complicado, porque esos países no están a favor, excepto Estados Unidos. Inglaterra también hizo una declaración contraria a la expansión, digamos, al Reino Unido. Bien. En Alemania hay duda. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que aquí no va a haber un descalabro, no va a haber un enfrentamiento, sin embargo, va a continuar la tensión a un nivel máximo. Y para terminar, yo pienso que lo que está haciendo Israel es oportunista en la coyuntura. Ellos deberían contenerse. E internamente yo pienso que va a tener que haber una contención a que Netanyahu retroceda. Es decir, no puede él continuar con ese plan. Este es no mi presagio, tampoco es mi deseo. Lo veo con realismo puro, en el sentido que el 1 de julio no creo que vaya a ocurrir un desbande de situaciones bélicas, de situaciones horrorosas, en donde haya un quiebre definitivo a la paz. Bien. Mucho que haya dicho Hamas que una declaración de guerra. Yo creo que aquí de aquí a julio, que no es nada, va a tener que haber una negociación. Bien, gracias. Pues ojalá que tengas toda la razón, porque si no, entonces yo ahí vi incluso a Benny Gantz también feliz de anexionarse esto. Bueno, Rafael, ahora vamos con el plan de anexión. Dime, ¿cuál es la principal intención de Israel con este plan de anexión? ¿Qué está detrás del plan de Donald Trump, por favor? Mira, que como bien decía Francisco, esto tiene muchas ramificaciones y es un escenario complejo para ellos. Yo ahorita hemos leído sobre las gestiones de última hora de Jared Kushner, el yerno presidencial norteamericano, pidiéndole a Netanyahu, pidiéndole al embajador Friedman que interceda ante Netanyahu para impedir que ocurra anexión alguna, al menos antes del 1 de enero. Es decir, ellos están especulando con un escenario desfavorable de momento en el pronóstico electoral en Estados Unidos. Ellos también toman un riesgo grave de que todo esto pueda ser desandado por un gobierno que no sea de Donald Trump.
Por otra parte, Israel intenta tapar muchas cosas con este robo perpetuo, para no llamarle anexión porque no la es robo, porque sabemos que él también se juega su propio futuro personal y político y puede ir a la cárcel. Entonces también para él es una manera de distraer sobre eso y de ganarse un lugar supralegal para seguir gobernando el Estado de Israel. Convocó a 3 generales para que se hicieran cargo de todo el proceso del comienzo de esa nueva demarcación territorial. 3 generales le dijeron que no. También hay un mar de fondo en la propia sociedad israelí. Hoy salió una declaración de 400 intelectuales y profesores universitarios israelíes repudiando el plan de anexión porque va a transformar a Israel en un estado de apartheid. Entonces no es un escenario fácil, ni es decir, como dicen acá en Argentina, no es soplar y hacer botellas. Es un escenario complejo y yo creo que Netanyahu no las tiene todas con él. Francia dijo que ante el primer proceso de anexión va a reconocer al Estado palestino. Entonces puede ser mucho peor lo que se viene después de la ganancia territorial, ¿no? que lo que pase ahora, porque las potencias van a reaccionar, como decía, algunos más tibiamente que otros, como bien decía Francisco, pero van a reaccionar porque esta es una deuda que Europa, que la comunidad internacional y que Naciones Unidas cometió hace ya 72 años, ¿no? Cuando le dio un Estado a Israel y a Palestina le dio un departamento de refugiados. Bien. Qué bien lo describiste. A ver, Francisco, esta pregunta te va a encantar, es muy importante. También es para ti, Rafael, pero primero Francisco. Analistas reconocidos como Yossi Shane, que es judío, las manifestaciones de israelíes en Tel Aviv contra la anexión, la Sociedad de Colonos Judíos Israelíes, el Consejo Yesha en los asentamientos, todos ellos coinciden y denuncian una sola cosa: es una trampa. El plan de paz de Donald Trump es una trampa y Netanyahu no se ha dado cuenta. Es lo que denuncian todos los judíos que te mencioné que se oponen al plan de anexión de Trump y de Netanyahu. Y esto entonces se pondría más interesante. Te pregunto, Francisco, ¿tienen razón? ¿Donald Trump en realidad quiere una guerra de extinción? ¿Y cómo engarzar esto al plan mundial económico de Donald Trump? Por favor, Francisco. Es una pregunta complejísima, como todas las que haces tú, Roberto. La especialidad de la casa. El tema global de Trump es que él le ha dado todo el gusto, ha hecho todo lo posible para satisfacer el lobby de Israel interno y global, y particularmente el interno en Estados Unidos. Ha hecho todo, todo. Incluso les regaló Jerusalén como capital. Todo ha hecho. Y asesinaron a Soleimani, que ni siquiera estaba en los planes de Donald Trump. Él fue presionado, eso todos lo sabemos. Fue presionado por los mongers, los warmongers, el lobby neocon y el lobby de Israel, dentro del Departamento de Estado, dentro de la Casa Blanca y dentro del Pentágono. Bueno, dicho eso, él le ha dado todo el gusto. En ese sentido es una trampa, en el sentido que es una trampa electoral, es decir, él confía de que un porcentaje significativo de la población judía vote por Trump, que fue la que le permitió de alguna manera una parte del triunfo, porque no toda la población judía, incluso aquellos que eran pro Clinton, no votaron por la Hillary Clinton. Pero de alguna manera él se vio favorecido en algún porcentaje por el lobby judío en Estados Unidos. Ahora Mike Pompeo, que es el representante de ese lobby, ha alienado a muchos judíos. Un artículo de Robert Cohen recientemente en el New York Times lo declara poco menos que gángster a Mike Pompeo. Bueno, hay un quiebre en el lobby judío en Estados Unidos. Él está jugando la última carta, Donald Trump, en el sentido de que ese lobby, esa parte de ese lobby, mejor dicho, lo pueda apoyar. Y en ese sentido, esas personas judías, esos movimientos judíos, que dicen que es una trampa porque está ligado al asunto electoral. Sin embargo, hay otro elemento, un elemento que incluso dentro de los mismos palestinos se ha sentido, yo lo he leído en prensa palestina, en prensa árabe, de que lo hagan, que anexen, que sigan robando, en ese sentido siguen endeudándose, siguen complicándose, digamos, el sionismo, la comunidad judía sigue complicándose no solamente en Israel, sigue complicándose en el mundo.
es una estrategia también interesante. Y por eso que estos grupos han dicho, esto es una trampa. Ligado al tema global, claro, ¿cuál es el tema global? Que el lobby judío hoy día está en la perspectiva, con esta angustia existencial de la existencia del Estado de Israel, porque ese es el punto central. ¿Hasta cuándo el Estado de Israel va a seguir existiendo con las características que tiene hoy día de impedir que exista un Estado palestino? Porque cualquiera persona que pueda, con dos dedos de frente, vivir en Israel dirá, aquí la paz es con dos estados legales propiamente tal, la solución de los dos estados y con devolución de territorio. Es decir, esa es la salida, digamos, histórica de salvación, por usar un término religioso. Esa es la salvación, digamos, dos estados, ¿no es cierto?, reconocidos por Naciones Unidas. Pero parecería que Donald Trump no quiere, ¿no? Sobre todo con la denuncia de los judíos que dicen que es una trampa. Entonces, a lo mejor de lo que quiere Donald Trump o los que lo mandan es una superguerra para darle un cambio total, no solo a la región, sino al mundo. No, yo creo que Donald Trump está conteniendo lo que quiere ese cambio total en el mundo. Bien. Yo creo que en el equipo de Trump, desde que él parte con su presidencia y durante su presidencia, él no tiene el diseño de transformar el Medio Oriente. No. Él no tiene ningún interés en invadir Irán. Digamos, no es que yo esté leyendo la mente de Trump. Yo leo la mente de los enemigos de Trump. Y los enemigos de Trump, que es la socialdemocracia, un grupo de transnacionales, no manufactureras, financieras, ellos no quieren un orden global entre Estados Unidos, ¿no es cierto?, durante Trump, con Rusia, con China y con la Comunidad Europea, pensando estratégicamente en forma normal, en forma unificada. Es decir, esos enemigos de Trump son los que seguramente estás interpretando a la gente como que quieren el desorden global completo. Es decir, por eso que Trump acude a la variable nuclear cuando efectivamente el discurso de la letanía media, intermedia, del tema doméstico de corto plazo, más coyuntural, complica mucho, ¿no es cierto? Trump dice, ojo, aquí hay acuerdos nucleares, ¿no es cierto?, que yo me voy a deshacer de esos acuerdos nucleares para tener libertad nuclear de operar donde yo quiera. Eso es una amenaza, claramente, pero también trataba el debate a ese nivel, en donde ya nadie existe en ese debate, es decir, solamente los que tienen ese poderío nuclear. Perdona que me haya alargado. Gracias. Nos vamos, Rafael. A ver, ¿qué me dices? Porque a mí se me hizo sorprendente que los propios judíos que están en los asentamientos ilegales, que les convendría la anexión, están pero aterrados porque dicen, esto es una trampa de Donald Trump, por favor. Porque ellos lo ven desde otra perspectiva, Roberto. Los asentamientos lo que dicen, nosotros nos negamos a este plan porque contempla la creación de un Estado palestino, aunque sea en el 11% del territorio original de la Palestina histórica. Digamos, porque los acuerdos de Oslo, por ejemplo, establecieron que Palestina se iba a construir en Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental, que representa el 22% de la Palestina histórica, que corresponde a un poco menos de lo que fue el plan de partición del año 47. Entonces, la lógica de los colonos es mucho más a la ultraderecha de lo que pudiera pensarse, porque no es que ellos defiendan el statu quo existente hasta ahora, sino que ellos tienen miedo que exista un Estado palestino, aunque sea en el 1% del territorio palestino, porque ellos consideran que es todo propio. Entonces también el propio discurso de los colonos es engañoso y es una trampa. Todo es trampa. ¿Y esto cómo se conecta con la ambición? ¿Hay conexión con la ambición global de los poderes ahí y que convergen entre el problema israelí y palestino? Bueno, los intereses hegemónicos de Estados Unidos están más que a la vista, así como mantiene una flota... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Te lo pregunto porque la ONU y la Unión Europea y el Consejo de Seguridad solo condenan, pero no castigan, no sancionan, no se atreve nadie a sancionar y detener a Israel. Ni Estados Unidos, ni Francia, ni Rusia, ni Reino Unido, ni China. ¿Por qué? Bueno,
tenemos, digamos, claramente establecido cuáles son los parámetros en que se mueve incluso el propio Consejo de Seguridad de la ONU. La última resolución en contra de Israel que se aprobó el año 2016, a días de que Barack Obama se fuera del gobierno, digamos, declaró ilegales todos los asentamientos y cualquier cambio demográfico en la ciudad de Jerusalén o cualquier modificación en el statu quo. Bien. Entonces, lo que le falta a la ONU es el poder coercitivo de presionar a los estados a un punto tal que les obligue a cumplir con sus resoluciones. Y eso, digamos, porque hay enclaves en el propio Consejo de Seguridad, digamos, que son los 5 países con veto, que impiden que estas cosas tengan realidades y concreciones en el terreno, Roberto. Te agradezco mucho. Gracias, Rafael. Gracias. Un abrazo, Gracias, Francisco. Roberto. Es un placer que estés aquí. Ojalá que no te escondas de nuevo. No, no es cierto, es broma. Gracias. Aparte del coronavirus y de la guerra, aparte del terrorismo y la voracidad de los políticos, en África hay otro problema para el ser humano. En Kenia, precisamente en Kenia, una invasión de langostas. Sí, langostas. Este insecto volador, si se acuerdan, ¿no? Amenaza con matar a 20 millones de personas. La población de 20 millones de personas que padece ya de por sí mucha hambre podría enfrentar la muerte porque estas langostas podrían devorar los cultivos que son el medio de vida de cientos de comunidades de esas 20 millones de personas. Si se acaba eso, pues no tendrán qué comer o cómo comer. Las langostas, la pregunta, ¿las langostas son las malas? ¿Usted qué cree? Claro que no. Entonces, ¿quién? Se lo dejo de tarea. Buenas noches.